he visto cosas que vosotros no creeríais. Esa frase no habla solo de naves en llamas ni de mundos imposibles, aunque también. Habla de ver las capas de la realidad, de vivir cosas que no siempre podemos explicar, de cargar con experiencias que otros no ven y de la necesidad, a veces, de que alguien te entienda. Hay personas que no viven una historia extraordinaria, pero viven lo cotidiano con mucha más sensibilidad. Porque no todo el mundo vive el mundo igual. No todo el mundo procesa lo que pasa a su alrededor del mismo modo. Y no todo el mundo se ve afectado por el entorno con la misma intensidad. Hay personas que sienten más, personas que perciben más, personas que piensan las cosas durante más tiempo y personas que se saturan antes cuando todo llega a ser demasiado. A esto se le llama la alta sensibilidad, paz. No es una enfermedad, no es un diagnóstico, tampoco es una virtud moral. Hoy yo no voy a hacer un resumen de lo que es ser un paz. No pretendo dar respuestas ni decirte si tú lo eres o no. Solo quiero invitarte a un viaje, a mirar un poco más despacio, a intentar entender cómo se ve el mundo desde la sensibilidad. Y quizá, solo quizá, entender un poco mejor a esa persona, a la que siempre te dio la sensación de que le afectaban las cosas más de lo que te afectan a ti. Para eso quiero empezar con un cuento. En un bosque frondoso vivía una manada de ciervos. No eran iguales entre sí. Algunos conocían los caminos que habían recorrido durante generaciones. Otros se colocaban en los bordes del grupo y vigilaban los claros. Otros cuidaban de las crías mientras el resto pastaba. Entre ellos había una cervatilla que corría y jugaba como las demás, pero desde pequeña notaba cosas que a los otros les pasaban desapercibidas. El aire le parecía distinto antes de una tormenta. Los sonidos les resultaban más fuertes cuando el bosque estaba inquieto. Los olores le decían cosas que no sabía explicar. Cuando oía un crujido leve o percibía un olor extraño en el viento, alzaba el cuello y miraba a su alrededor. A veces avisaba a los vigías. La mayoría de las veces no pasaba nada. Al principio, los demás le prestaban atención. Luego empezaron a hacerlo cada vez menos. Siempre es lo mismo, decían algunos. El bosque cruje, el viento trae olores. Si nos detuviéramos cada vez que alza la cabeza, no avanzaríamos nunca. Los vigías, cansados de falsas alarmas, aprendieron a no moverse ante su inquietud. No porque no la quisieran, sino porque el grupo necesitaba seguir su camino. Un día, mientras la manada pastaba en un claro, la cervatilla percibió algo distinto. No era un ruido claro, no era un olor fuerte, era un cambio sutil en el ritmo del bosque. Los pájaros callaron antes de tiempo. El viento trajo un olor que no pertenecía al valle. La cervatilla alzó la cabeza. Nadie reaccionó. Insistió. Se acercó a los vigías y los empujó con el hocico. Ellos la apartaron. No había nada que ver. Pero la inquietud no se iba. No era miedo, era incomodidad. El bosque ya no sonaba como siempre. Uno de los vigías dudó. No porque viera peligro, sino porque conocía esa forma de inquietud en la cervatilla, cuando algo cambiaba antes de hacerse visible. Ambos alertaron al grupo, no para huir,
sino para hacer lo que sabían hacer: cerrar filas, proteger a las crías, orientarse hacia las zonas abiertas. Durante un instante no ocurrió nada. Algunos bufaron, impacientes. Entonces, entre los helechos, apareció el lobo. No encontró a nadie aislado. No encontró caos. Encontró un grupo ya en guardia. El lobo, sin nada que poder hacer, se retiró. Aquella noche, el ciervo que guiaba la manada se acercó a la cervatilla. No la felicitó, no la señaló como distinta. Solo le dijo, con la naturalidad con la que se dicen las cosas que no necesitan explicarse: notas antes cuando el bosque cambia. Desde entonces, cuando la cervatilla alzaba la cabeza, nadie se burlaba, nadie la apuraba, nadie la juzgaba por asustarse de más. No era una orden para huir, no era una señal de alarma, era una forma de escuchar al bosque entre todos. A veces no pasaba nada, otras el grupo encontraba un lugar más tranquilo, o simplemente se detenían un momento antes de seguir. Y el bosque seguía siendo el bosque, no porque uno viera mejor que los demás, sino porque no todos miraban de la misma manera. El término persona altamente sensible le acuñó la psicóloga Elaine Aron. En sus estudios habló de 4 grandes ejes que ayudan a entender este rasgo. No son estáticos y no son etiquetas. Son formas de describir las experiencias internas. Voy a hablar de esos 4 ejes, como hago siempre, con escenas sacadas de películas y de series. No necesitas conocer esas referencias. Y no son retratos de un pas de manual. Son situaciones para intentar entender mejor estos conceptos, para intentar ponerte en el punto de vista de quien los experimenta. Quizá de esta manera lo puedas entender mejor o quizá te veas identificado. Vamos a empezar con el primer eje: la profundidad de procesamiento. Cuando te pasa algo, ¿sueles darle muchas vueltas después? Imagina que has crecido en un bosque, que conoces sus peligros, que sabes dónde hay que meterse, que has aprendido a convivir con criaturas que otros llamarían monstruos. Un día te dicen que hay que marcharse, que el bosque ya no es seguro, que lo mejor es ir a la ciudad, que allí todo es más práctico, más ordenado, más normal. Pero la ciudad es ruidosa, es más movida y añoras el bosque. Allí eras una parte más. En la ciudad simplemente no encajas igual. Hay normas sin justificación. Lo que en el bosque se veía como bueno, aquí es simplemente malo. Todo el mundo repite patrones que nadie sabe explicar. Y no puedes limitarte a pensar: es peligroso, así que será malo. Porque tu cabeza no funciona en una línea recta. Va por capas. Conectas lo que viviste con lo que te dicen. Y te coloca en un conflicto que otros no sienten. Eso es procesar en profundidad. No es pensar por pensar. Es no poder cerrar una historia sin mirar qué hay debajo. ¿Piensas a veces más en las consecuencias de las cosas que en las acciones en sí? En la serie de animación Hilda, ella no puede conformarse con lo que se dice, con lo que se cree. No puede evitar mirar más allá. Cuando hay un conflicto entre humanos y trolls, cada cual defiende su postura. Pero para ella
no es tan simple. Cuando un humano señala al monstruo, ella no ve solo un monstruo, ve una historia, ve algo que no encaja del todo en la etiqueta. Y eso genera conflicto. Para muchos adultos es una niña incómoda, disruptiva, pregunta donde no toca, no da respuestas rápidas. A veces la aíslan, a veces no la entienden. Y no porque ella siempre tenga razón, porque a veces no la tiene. Otras veces son sus amigos quienes ven lo que ella no ve. Los que encuentran una salida que a ella se le escapa. No porque unos miren mejor que otros, sino porque miran juntos, porque se escuchan, porque se complementan. El segundo eje es la reactividad emocional y la empatía. ¿Piensas que a veces te llevas a casa emociones que no son tuyas? Imagina que eres un inspector municipal. No eres mala persona. No disfrutas multando. Simplemente haces tu trabajo y lo haces bien. Por accidente, entras en una tienda pequeña, familiar. Las tuberías no están en regla. La normativa ahí es clara. Sabes que tienes que sancionar y lo haces. Pero en el mismo momento en el que estás firmando la multa, notas algo en el estómago. No es culpa. No es que dudes sobre si lo que estás haciendo es o no correcto. Sabes cuál es la normativa y lo aplicas en consecuencia. Eso lo tienes claro. Es otra cosa. Es la imagen de esa familia cerrando la tienda. Es la preocupación de cómo van a salir adelante. Es el peso de saber que tu gesto, aunque justo, les va a cambiar la vida. Entonces te vas y esa escena se te queda dentro. No porque no sepas separar lo personal de lo profesional, sino porque no eres capaz de dejar de sentir lo que otros sienten. Eso no es debilidad, no es inmadurez, es una forma de experimentar el mundo. ¿Piensas que las emociones de los demás te cambian el ánimo con facilidad? Wade, en la película Elemental, vive el mundo de esta forma. No se activa solo al trabajar. Es como él se relaciona con los demás, siempre. Mientras otros se acercan a la empatía entendiendo, él se acerca sintiendo. Cada historia que conoce se le queda dentro. De cada persona se lleva un trozo consigo. Durante mucho tiempo, esto se ha leído como debilidad, como exceso de emoción o inmadurez. Y sin embargo, Wade no es torpe, no es incapaz. Hace su trabajo y toma decisiones correctas, profesionales. Solo que para él, las personas no son expedientes, no son trámites. A veces se detiene, a veces tiende la mano, no porque pueda arreglarlo todo, sino porque no sabe pasar de largo sin sentirlo. La empatía la vivimos como la vivimos. Y no es que vaya a arreglar el mundo, pero cambia desde donde lo estamos mirando. Vamos con el tercer eje, la sensibilidad a las sutilezas del ambiente. ¿Te das cuenta cuando el ambiente está raro? Aunque nadie haya dicho nada. Imagina que te mudas con tu padre y tu hermana, mientras tu madre se recupera en el hospital. Os vais al pueblo, al borde del bosque, cerca de los arrozales. Llegas a tu nueva casa, huele distinto, suena distinto, incluso el silencio es distinto. Es una casa vieja,
con las vigas podridas. Hasta el polvo parece tener una historia que contarte. No sabes explicar por qué, pero algo en ese lugar te afecta más de lo que esperabas. La casa, el bosque, el viejo volcán forero de cientos de años. Todo parece hablarte sin palabras. No es misticismo, es atención a los microcambios, al ruido, a la luz, a los silencios, a las conversaciones, a lo que se dice y a lo que no. ¿Notas cambios pequeños en un lugar que a otros les pasan desapercibidos? En Mi vecino Totoro, el bosque no es solo un escenario, es presencia. Satsuki y Mei no llegan al bosque para vivir en él, llegan para aprender a escucharlo. Al principio solo lo miran, luego empiezan a notarlo, y sin darse cuenta, dejan de estar en el bosque y pasan a estar con el bosque. No es que el entorno cambie de forma espectacular. Cambia el viento, cambia la luz, cambia el sonido de la lluvia en el tejado. Cambian cosas pequeñas. Pero cuando estás en sincronía al entorno, esas pequeñas variaciones no pasan de largo. Se te quedan dentro. Totoro es el espíritu del bosque. Pero la lluvia, el viento, el silencio, son la forma en la que el bosque habla. No son mensajes grandes, no son revelaciones, son susurros. Y Satsuki los oye. No porque ella sea especial, sino porque está en sincronía con el entorno. Eso le permite ver belleza, donde otros solo ven paisaje. El bosque no pesa. Pero lo que sí pesa es cuando el mundo va demasiado deprisa, cuando los cambios se amontonan, cuando el ruido no deja espacio para escuchar. Ahí la sensibilidad ya no es descanso, es esfuerzo. Y aquí pasamos al cuarto y último eje, que es la saturación mental y la sobreestimulación. Después de un día lleno de gente, ruido o problemas ajenos, ¿necesitas aislarte para recuperarte? Imagina que eres un chico criado por unas gemas polimórficas, que tu madre era una de ellas, pero que cuando naciste, ella dejó de existir. Que tu padre, humano, te quiere con locura, pero teme no saber enseñarte a ser algo que él no lo es. Entonces te cuidan las amigas de tu madre, que siguen viendo a tu madre en ti y tú no sabes ni quién eres realmente. No encajas del todo en ningún mundo y al mismo tiempo formas parte de los dos mundos. Y al mismo tiempo formas parte de todos. Aún así, todos te importan. Te importan mucho. Todos merecen tu ayuda. Hay gemas que están rotas, heridas por dentro, transformadas en algo que ya no se reconoce. Lo llaman corruptas. Tú eres el único capaz de ayudarlas, de sanarlas, de devolverles algo de lo que eran. Pero cada historia se te queda dentro. Cada herida que cierras se hace un poco tuya. Llega un momento en el que no puedes sostener más la carga. Tanto dolor acaba por romperte. No por hacer el bien. No es por preocuparte por los demás,
sino porque no te diste tiempo para procesarlo, no te diste espacio para ti. ¿Te pasa que a veces todo te resulta demasiado sin saber muy bien por qué? En Steven Universe Futuro encontramos a un Steven que ha pasado por mucho. Ha ayudado a muchos y muchos se lo agradecen, pero no ha sido sin coste. Él no se rompe por un golpe, se rompe por acumulación. Cada vez está más irritable, se aísla, literalmente crea barreras físicas. Empieza a reaccionar de formas en las que él mismo no se reconoce. Y esto es delicado, pero muy importante. Steven no es mala persona, aunque él llega a sentirse mala persona. Es que no se ha dado tiempo para él. Y nadie puede sostener tanto dolor sin pagar un precio. En la serie, la corrupción es la metáfora del burnout. No es un monstruo, no es una entidad externa. Es la saturación. No te rompes por sentir más. Te rompes cuando no puedes recuperarte. Cuando la carga se acumula. Cuando no hay espacio para parar. Cuando no hay lugar donde dejar lo que pesa. Y a veces parar no basta. A veces necesitas a los tuyos. A veces necesitas a alguien de fuera que te ayude a sostener lo que tú solo ya no puedes. Si algo de lo que has escuchado ha resonado contigo, quizá te sirva para entenderte un poco mejor o para mirar de otra forma a alguien que tienes cerca. Si no ha sido así, pues gracias igualmente por llegar hasta aquí. Si te apetece saber más sobre la alta sensibilidad desde un enfoque riguroso, puedes encontrar información en la Asociación Paz España, en su página web pazespana.org con N. Ellos trabajan siempre desde la ciencia y la investigación. En su web hay recursos y tests orientativos, tanto para adultos como para niños. Dejo los enlaces en la descripción. Y con esto termino este episodio especial dentro del evento Podcaston. Si te apetece descubrir otros podcasts y organizaciones que forman parte del evento, puedes visitar la página web podcaston.org. Yo me despido. Un abrazo.